justamente trata este capítulo. Comienza con una envidia, comienza con la influencia de la autoridad de Daniel. Mira el versículo 10, por favor. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿quiénes fueron los que instigaron a que esto sucediera? Los sátrapas, exactamente, para que esto pasara. Obviamente no iban a encontrar nada en contra de Daniel. Dice, cuando supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara o de su cuarto, que daban, ¿hacia dónde dice? Hacia Jerusalén. Qué curioso. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Y esta es la frase clave. Como lo solía. O sea, no fue que, el edicto, me vas a agarrar, voy a orar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Me pasó algo. Me metí en un problema. Me están haciendo esto. ¿Qué hacemos enseguida? No, voy a orar por eso, porque sí. Pero no, Daniel era desde antes. Lo solía hacer, acostumbraba a hacer esto, oraba hacia Jerusalén. Y hermano, hay decisiones que se toman en un instante, pero que cambian una eternidad. Un imperio, un emperador levanta una ley, ¿y qué hizo el hombre? Se arrodilló. Daniel se arrodilla. Daniel se postra delante de su Dios y Dios cierra bocas. Y no cerró bocas de humanos, bueno, también las cerró, porque los sátrapas se quedaron como que, y no se lo comieron. Y el mismo Darío después se arrepiente de lo que hace, pero Dios cierra la boca de los leones por un hombre que estaba conectado con el Señor. Daniel, si no te acuerdas o si no lo sabes, Daniel significa Dios es mi juez. ¿Qué nombre ese, no? O sea, que tengas en tu mente y en tu corazón día a día, Dios es mi juez. Chanfle, Dios es mi juez. Dios es mi... Hermano, eso nos debe dar como que un poquito de temor y de terror a la vez, porque uno siempre dice, ¿quién eres tú para juzgarme? Hermano, es mejor que te juzguemos nosotros. ¿Quién eres tú? El único que me juzga es Dios. ¿En serio no te da miedo? Que el único que te juzgue sea Dios. A veces es preferible que sea el ser humano, pero Daniel lo tiene en su propio nombre. No solamente eso, está exiliado en Babilonia. ¿Sí recuerdas cómo comienza el capítulo 1 de Daniel? ¿Verdad que sí? Llegan del exilio a Babilonia, los escogen, vive prácticamente a las órdenes, obviamente, del imperio. Es uno de los profetas que está bajo 4 reyes y bajo 3 imperios, ¿ok? Daniel está bajo el imperio babilónico y luego está bajo el imperio medo-persa y está bajo esos 4 reyes que reinaron en su momento. Y qué especial que él vive, Media y Persia, qué especial que Daniel puede influir no solamente sobre la vida de un rey, sino sobre 3, sobre 4, imagínense. Y lo hizo solamente en el exilio. Y en este capítulo, Darío es el emperador o el rey sobre Persia, ¿ok? Darío es de Persia. Y estos gobernadores entonces comienzan a ver, mira, no, ya va, Daniel está muy cercano, ¿cómo es posible que Daniel esté haciendo esto? Y logra que firmen un edicto. 30 días sin oración, 30 días sin adorar a sus dioses. El único que van a adorar aquí es al rey Darío. El único que van a hacer aquí es al rey Darío, y es lo que dice el versículo 7. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. O sea, el castigo por desobedecer este edicto real era simplemente morir. Era eso, era morir. Echarte al foso de los leones era morir, sí o sí. No había que, vamos a ver si acaricia a los leones y los domos. No. Era simplemente morir. Era una orden presidencial, era una orden imperial. Versículo 10, por favor, segunda parte, dice: cuando Daniel entró a su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban a Jerusalén, se arrodillaba, ¿cuántas veces? 3 veces al día. Esto no fue una oración improvisada, hermano. Esto no fue algo que, ¿qué hago? ¿Será que oro?
No, ya Daniel acostumbraba espiritualmente a poder arrodillarse, y esta postura siempre habla de reverencia, habla de entrega, habla de sumisión. Señor, ayúdame en esto, entrego todo esto a ti. Así que su práctica, así como lo dice el versículo, venía desde antes del edicto. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que Dios nos agarre? Mira, estoy practicando la oración, estoy practicando, y de repente viene algo, ¡pum! Bueno, voy a hacer lo que sigo practicando, voy a hacer lo que estaba practicando, solo que ahora con una petición específica. Pero Daniel, una y otra vez, hermano, él no actuó probablemente a nuestros ojos, dice, ya va, pero ¿por qué no obedeces al rey, Daniel? Si tú eres funcionario. Era válido, ¿sí o no? Ya va, Daniel, tú eres gobernador, tú eres de influencia en el imperio, el rey te tiene confianza. ¿Por qué tú no estás obedeciendo al rey? ¿Qué pasó? Y muchos nos preguntaríamos eso. Bueno, lo que pasa es que estoy aquí estoy con el emperador, ¿qué voy a hacer? Sería nuestra excusa. Bueno, pero ¿qué voy a hacer si trabajo aquí? Bueno, pero ¿qué voy a hacer si estoy aquí con el rey? Yo soy la mano derecha del rey. ¿Qué voy a hacer? Simple y sencillo. Colocar los principios de Dios de primero. Eso es lo que tenemos que hacer. Dios es primero. Y fue lo que Daniel hizo. Daniel no actuó por rebeldía. No fue que no le hago caso al rey ni nada. Aunque tú eres el funcionario, aunque tú eres alguien de influencia. No fue por rebeldía. Fue por fidelidad a su Dios. Así que, mi querido hermano, usted y yo tengamos la costumbre, la fidelidad de poder acercarnos a Dios. Pero recuerde, cuando choca una orden, una ley con un principio bíblico, con un principio de Dios, cuando algo me va a alejar a mí de los principios de Dios, primero tiene que ser Dios. No lo dudes, no lo pienses, ni siquiera pienses, uy, ¿qué será? ¿Qué hago? No, recuerda a Daniel. Daniel era prácticamente allí el que estaba cerquita del rey. Daniel sabía lo que estaba haciendo, Daniel sabía cuál era su influencia, pero más allá de eso sabía quién era su Dios. Y es un llamado a nosotros, a que podamos tener muros y que cuando venga la tormenta podamos resistir. Miren, los muros no se construyen en la tormenta. ¿Me siguió? No se construyen muros en la tormenta, no, se construyen antes de la tormenta. Es por eso que una práctica y una vida de oración nos va a ayudar a nosotros a sobrevivir, a soportar las tormentas que vengan a nuestras vidas. Así es la vida de oración. Cuando oramos y practicamos nuestras oraciones, hermanos, estamos levantando murallas para que cuando vengan los vientos fuertes, cuando vengan las tormentas, podamos resistir. Podamos creer en lo que Dios está hablando, diciendo, y que Él va a proveer, y que Él nos va a ayudar, y que Él nos va a sacar de todas estas aflicciones o estas tormentas. Así que Daniel él ya había construido sus muros, y simplemente aquí estaba practicando lo que ya él solía hacer, una vida de oración. ¿Cuánta falta nos hace a nosotros tener una vida de oración? Pensamos que solamente es levantarnos, Señor, gracias porque me diste un nuevo amanecer, llévame con bien a mi trabajo, a mi universidad, a mi colegio, cuídame y ya. No. Tenemos que tener una vida que pueda levantar muros, que nos puedan sostener en la tormenta. De eso justamente se trata. Daniel, dice la palabra de Dios en el versículo 10, que abiertas sus ventanas de su cámara, daban ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Curiosamente es lo que Dios había mandado, que cada vez que alguien pudiera orar y no estaba cerca o estabas muy lejos, siempre oraras en dirección hacia Jerusalén. Mira segundo libro de Crónicas, por favor, capítulo 6, versículo 38, si no me equivoco. Segundo libro de Crónicas, capítulo 6. Si alguien lo consiguió, que lo pueda tener, por favor. 38, creo que es 38. ¿Sí? ¿Alguien que lo tenga?
¿Cuál era la condición allí en el versículo? Que estabas en cautividad y que tenías que orar ¿hacia dónde? Hacia la ciudad. ¿Qué ciudad era esa? Jerusalén. ¿Daniel estaba cautivo? Claro. Y dice que abría sus ventanas o que oraba mirando ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Yo creo que había un deseo en su corazón y era el deseo del corazón de Dios también, pero en Daniel era que hubiera una restauración nacional, que ya ese cautiverio, que ya ese cautiverio ya cesara y ellos pudieran regresar. Aún en tierra extranjera, Daniel, su corazón seguía conectado, no había cambiado de dirección. Y es lo que a veces nos pasa a nosotros. Hacemos un cambio en nuestra vida y ya como que nos olvidamos de todo. Ya va, pero ¿en qué creíste tú? ¿Pero cuáles fueron tus principios? ¿Pero qué fue lo que te enseñaron? ¿Qué fue lo que la palabra de Dios aprendiste de ella? ¿Por qué cambias de algún lugar y todo cambió? No puedes cambiar tus principios bíblicos, no puedes alejarte de lo que Dios te ha enseñado. Así que, mi querido hermano, es necesario que usted y yo siempre podemos mirar a lo que hemos aprendido. Siempre podamos mirar a ese Dios que nos salvó, que nos cuidó. Y si usted aprendió algo, hermano, de la palabra de Dios, manténgalo. Porque la palabra de Dios no es contemporánea, es atemporal. Funcionó hace siglos, funciona hoy y funcionará en el futuro. ¿Me va siguiendo? Conversaba la semana pasada con alguien, no recuerdo con quién, y hablábamos justamente de eso. Y no, es que los tiempos han cambiado y la palabra de Dios hay que cambiarla también. Mire un momentico, perdóneme, hasta ahí estamos de acuerdo. La palabra de Dios no cambia, porque su autor no cambia. Y yo puedo vivir en el siglo I y puedo vivir en el siglo XXV, XXVIII, que no voy a vivir el siglo XXVIII, pero la palabra de Dios va a ser igual. Tiene que ser igual. Y es por eso que lo que nosotros estamos sembrando, hermano, en otros, porque esto se va a multiplicar y se va a multiplicar y se va a multiplicar. Y qué triste ver que cada vez que pasa una generación, ya no estamos haciendo lo que antes hacíamos. ¿Qué pasó? ¿Qué se perdió? Y muchas veces, tengamos cuidado, nos convertiremos en esa tercera generación de Israel, que lamentablemente, dice la palabra de Dios, no conocían a Dios, ni sabían de las obras que Dios había hecho. Pero lo que se estaba refiriendo ahí, jueces, no es que nunca escucharon de Dios. Claro que lo escucharon. No es que nunca habían escuchado que Dios había hecho algo en el pueblo. Claro que lo habían escuchado. El detalle es que no creyeron en Él. El detalle es que para ellos Él no era importante. Y alejaron su corazón de Dios. Tengamos mucho cuidado con eso. Que siempre nuestro corazón esté conectado con Dios. La oración de Daniel, mi querido hermano, fue una oración que ya estaba desde hace mucho tiempo con él. Y dice el versículo 10, regresa por favor a Daniel, ya la última parte, y oraba y daba gracias delante de su Dios. Qué curioso, Daniel no ora con miedo, ni por miedo tampoco. Daniel no oró ni con miedo ni por miedo. Daniel oró con valentía. Daniel oró, mira esto interesante, y daba gracias. Ya va, pregunto, Daniel no sabía que al no obedecer, porque nosotros, cristianos, imagínate que tú y yo fuéramos Daniel, siglo XXI acá. ¿Qué hubiésemos hecho? Honestamente, ¿hubiésemos abierto las ventanas de nuestra casa? Yo creo que no. No, bueno, yo voy a orar, pero no, que nadie me vea porque, Señor, tú sabes, ¿verdad que sí? Tú sabes que es lo primero que hubiésemos hecho. Y dice, no, bueno, oro para que nadie me vea, pues tú sabes, hay que ser prudentes. Pero Daniel no. Daniel dijo, pero ya va, esto es lo que yo hago y esto no está mal. Esto está bien. Esto yo no estoy fallando nada. Para Daniel, pero hay un edicto. No, voy a dar gracias a Dios delante de su Dios, como lo solía hacer. Prácticamente Daniel agradece antes del milagro. Porque Daniel sabía, bueno, de aquí me van a ver, me van a acusar y listo. Pero lo que me encanta de este versículo y de Daniel es que él no negoció sus principios. No negoció su comunión con Dios.
¿Tú me quieres quitar mi comunión con Dios? No, perdona. Pero que te voy a matar, te voy a lanzar al foso de los leones. Perdóname, mi comunión con Dios es primero. Perdóname, Dios es primero. Perdóname, yo voy a seguir orando. ¿Qué son esos? Principios bíblicos, hermano. Principios de comunión. Una oración que me va a ayudar a mí es justamente recordar quién es mi Dios. Que si alguien me va a impedir orar, un momentico. Alguien me va a impedir hacer algo que debo hacer por mi Dios, un momentico. Y me gusta que Daniel da gracias antes del milagro que va a experimentar versículos después. Dice que daba gracias a Dios, como lo solía hacer antes. Versículo 22, mira la respuesta de Dios. Ya pasó todo, ya lo mandaron al foso. Mira el versículo 22. Mi Dios... versículo 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado, ¿qué dice? Inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada. Pregunto, ¿por qué Dios no le evitó la prueba? ¿Por qué Dios tenía que dejar que Daniel comenzara a bajar ese foso y comenzara a ver a los leones? Porque en ese momento no estaban cerradas todavía las bocas. Y cuando Daniel baja dice: ay Señor, ¿por qué no me libraste de esto? Lo dejó pasar por el foso, por la experiencia, por el fuego, por la tormenta, por la prueba. Ojo, cristiano, Dios la gran mayoría de las veces, por no decirte todas, no va a hacer que evitemos el foso de los leones. No va a hacer que evitemos las pruebas. Él nos va a hacer pasar por la prueba, pero ¿sabes por qué? Porque Él nos va a acompañar en la prueba. Y de eso se trata. De eso se trata. Que no es lo mismo caminar solo en la prueba que caminar con Dios en la prueba. La diferencia entre los incrédulos y nosotros cuando estamos en pruebas es que ellos caminan solos y nosotros caminamos acompañados con nuestro Dios. Y en ese acompañamiento muchas veces ya no tenemos fuerzas y decimos: Señor, ya no puedo más. Y viene el Señor y nos carga y dice: no te preocupes que estás conmigo. No te preocupes que yo estoy contigo. Y de eso justamente se trata. Dios no evitó el foso de los leones, sino que Él quería que la gloria y la honra fuera para Él. Era mucho más especial que la gente haya visto desde allá arriba: wow, ¿y Daniel? Daniel todavía está vivo. ¿Y qué pasó? Te cuento, es que yo tengo un Dios todopoderoso que me libró del foso de los leones. ¿Para quién era la gloria ahí? Para Dios. Para Dios era la gloria y la honra. Así que, hermanos, Dios no siempre nos libra del foso de los leones. Dios no siempre nos libra del horno de fuego. ¿Recuerdan los amigos de Daniel? ¿Cómo se llamaron los amigos de Daniel? Nadie se sabe los de israelitas, ¿verdad que sí? Solo los babilónicos. Sadrac, Mesach y Abednego. Ananías. Esos eran sus nombrecitos, ¿no? Los dejo de tarea allí para que los averigüen en el primer capítulo. Y ahí está, Sadrac, Mesach, Abednego. Dios los hizo, Dios les evitó que entraran al horno de fuego. No. Hermano, y ese horno, dice la palabra de Dios, que estaba 7 veces más alto. El milagro ni siquiera sucedió cuando ellos estaban dentro del horno. El milagro sucedió aún antes de que entraran al horno. Dice la palabra de Dios que en el horno, que hasta los que lo metieron se achicharraron. Ya va. Si los que lo metieron se achicharraron, los que estaban dentro no estarían achicharrados ya. Y luego se acerca Nabu y ve y dice: chanfle, ¿no metieron 3? Sí, pero ¿por qué yo veo 4? Y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Y ya sabemos quién era ese cuarto. Dios no me evita muchas veces el horno de fuego. Dios no me evita muchas veces
el foso de los leones, sino que me acompaña en mi prueba, me acompaña en el proceso. Y es por eso, hermano, que usted y yo debemos practicar la oración. No ore cuando tenga el problema, practique. Recuerde esto: quiero levantar mis muros de oración para que cuando venga la tormenta yo pueda resistir. Para cuando venga la tormenta yo pueda estar allí como realmente Dios quiere. Y aún en la vejez, hermano, como Daniel, ya Daniel prácticamente ella estaba mayor. Pero así como Daniel, podamos ser testimonios firmes en medio de un mundo que quiere alejarnos de Dios, en medio de un mundo que quiere separarnos del Señor. Salmos capítulo 92 dice que aún en la vejez fructificarán. Aún en la vejez, nosotros pensamos que ya cuando estamos mayores, dice, ay, ¿ya qué voy a hacer yo? Ay, ¿qué voy a hacer yo para el Señor? Sea de ejemplo en oración, en fidelidad, en confianza. Aún en las pruebas, manténgase firme, manténgase fiel. Tome decisiones firmes en todos los aspectos de su vida. Trabajo, universidad, sociedad, familia inclusive. Recuerde, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Como principio, como contexto estaba hablando de predicar, pero como principio Dios siempre es primero. ¿Sí me va siguiendo? Esas palabras siempre que estén latentes acá. Dios siempre debe ser primero. Forme hábitos espirituales, hermano, que lo ayuden a mantenerse en la presión, en ese horno o en ese foso. Esos hábitos espirituales nos van a ayudar a nosotros a mantenernos, a resistir. ¿Sabes qué? Tengo que seguir orando. ¿Sabes qué? Tengo que seguir leyendo. Tengo que seguir congregándome. Tengo que seguir conectado con mi Dios, porque es lo único que me va a mantener, lo único que me va a sostener. Y usted a veces se pregunta, ¿y qué nos sostiene? Pues Dios. No hay otro. No hay otra forma, no hay otra manera, mi querido hermano. ¿Por qué Dios no evitó el foso a Daniel? Porque es que muchas veces, hermano, la verdadera fe no brilla fuera del fuego. La verdadera fe muchas veces brilla dentro del fuego. Usted no conocerá a alguien verdaderamente cuando esté en pruebas, hasta que esté en pruebas, perdón, hasta que tenga presión. Cuando es presionado, usted conoce a alguien. Cuando hay presión, cuando hay una fuerza, cuando hay un fuerte viento, cuando hay algo, recién usted conoce a alguien. El 5 de julio, si usted va al torneo, conocerá a algunos. Siempre hay presión en el torneo. No, y sale algo de adentro. Dice, ¿y qué pasó contigo? Tú no quedas tranquilito. Claro, porque hay presión en ambiente y no controlas, pero ahí es donde conoces realmente las reacciones de todos. En el fuego, hermano, en las pruebas, es que realmente nos vamos a dar a conocer. El milagro para Daniel no fue que Daniel no sufriera. El milagro fue que el rey viera a Daniel vivo. Y después dice que el rey creyó. Que el rey reconoció quién era su Dios y lo honró y mira y trajo a Daniel y no sé qué. A veces Dios permite la tormenta para que Dios pueda ser glorificado. A veces no quisiéramos ser nosotros, ¿sí? Hay una frase siempre que dice que Dios le da las mejores batallas a sus guerreros. No es un versículo, por si acaso, ¿no? Es una frase. Y hay gente que dice, pues Señor, dale las mejores batallas a otros. Ya yo soy un buen guerrero, ¿verdad que sí? Y a veces es así, pero van a haber pruebas, van a haber situaciones y es Dios moldeándonos a nosotros. Pero más allá de eso, más allá de nosotros realmente, es por otros. Y lamentablemente para el que pasa la prueba, ese otro es, bueno, Dios quiere pulir a otros también. Dios quiere aumentar la fe de otros, Dios quiere que otros puedan dar la gloria a Cristo Jesús. Y de eso justamente se trata. Daniel enfrentó leones y pudo vencer, pero de rodillas. Tanto así, hermano, que Daniel agarró a los leones de cama y de almohada. ¿Te imaginas? O sea, yo me imagino, siempre me hago una película, Daniel, mira, no sé, póngale Mufasa, ven acá, que tú vas a servir de almohada, Simba, ven acá, que tú eres el que me da calorcito. ¿Te imaginas? Lo que se supone que los iba a devorar, no pasó absolutamente nada. Así que, mi querido hermano,
ore, no 3 veces al día, ore sin cesar, como dice la palabra de Dios. Mantenga esa práctica en la oración como Daniel, que sea un hábito, que ya pueda haber levantado muros y cuando venga la tormenta, eso me pueda sostener y me pueda mantener. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por ser tan especial con nosotros, por ser tan bondadoso. Gracias por tu palabra, gracias por esta historia de Daniel, que es muy desafiante para nosotros poder en muchas ocasiones tomar decisiones si vamos hacia lo terrenal o colocamos tus principios en primer lugar, a pesar de nuestra posición, a pesar de nuestra influencia secular, así como la tenía Daniel, pero él decidió siempre por ti, Señor. Ayúdanos a entender que muchas veces no evitarás que pasemos por el foso